Grupo número 2. Integrantes. Olguín Toala, Christopher Raúl. Mi persona, Marcillo Mesías Elisa Genoveva. Escalímetros o escalas de reducción. El escalímetro o regla de arquitecto es muy útil para hacer dibujos a escala. Los escalímetros son muy usados en arquitectura e ingeniería por delineantes, topógrafos, diseñadores. Los escalímetros también se conocen como escalas de reducción. ¿Qué son los escalímetros? El escalímetro es un tipo de regla usada en dibujo técnico, con la que puedes hacer planos a escala. El escalímetro es fácil de usar y te ahorra la necesidad de hacer operaciones matemáticas a mano o con calculadora para convertir las medidas reales a la escala seleccionada. El principio de funcionamiento es muy sencillo. El escalímetro indica en la graduación lo que mide la pieza en realidad. Es decir, al dibujar solo tienes que pensar en la medida del plano o dibujo. Aunque el dibujo técnico es su principal campo de aplicación, los escalímetros también son útiles para el uso doméstico. Por ejemplo, para las manualidades infantiles y los trabajos escolares. ¿Cómo usar un escalímetro? Lo primero es conocer la unidad de medida que usa la escala de tu escalímetro. Sin embargo, en escalas de reducción un poco más grande, la unidad de medida en el escalímetro ya no son milímetros, generalmente son metros. De plano a escala. Por otro lado, si tienes un plano a escala y el escalímetro equivalente, puedes averiguar la medida de cualquier distancia sin tener que hacer cálculos y viceversa. Hacer un dibujo a escala pensando en la medida real y no en la del dibujo. El escalímetro ahorra mucho tiempo a los arquitectos e ingenieros al librarlo del uso de la calculadora. En conclusión, simplemente usa el escalímetro para medir el dibujo y comprobar la lectura de su graduación. Son las unidades impresas en el propio escalímetro las que miden el dibujo en realidad. Tan solo debes usarlo como si se tratara de cualquier otra regla. Tipos de escalímetro. Existen varios tipos de escalímetros. Según la forma de su cuerpo, pueden contener entre 2 y 8 escalas. Escalímetro plano. Es el más sencillo. Es idéntico a una regla convencional, pero está graduado con diferentes escalas. Escalímetro triangular. Es el más habitual, es más cómodo, ya que las aristas resultantes son similares a las reglas biseladas y permiten dibujar y leer la medida con mayor facilidad. Tienen un máximo de 6 escalas. Escalímetro de sección cuadrada. Aunque es el que más escala puede contener, hasta 8. Su uso está menos extendido por ser más incómodo al usar. Materiales de los escalímetros. Tradicionalmente los escalímetros estaban fabricados en madera dura, habitualmente de haya, recubiertos de un material poco sensible a las dilataciones, para poder garantizar su exactitud. En la actualidad, es más común el uso de plástico duro en su totalidad, o un metal como el aluminio, ya que resultan mucho más precisos y son menos sensibles a la dilatación por temperatura. Comprar escalímetros. ¿Cuál elegir? Si buscas un escalímetro para uso profesional, oficina, técnica, ingeniería, topógrafos, arquitectos, diseño, etc., te recomiendo comprar un escalímetro profesional, de calidad, de marcas, como Staedtler o Faber-Castell. El plástico es duro y resistente, y la precisión es muy alta. Estas escalas de reducción están hechas con un rango de tolerancia dimensional. Exigente. El riesgo de error en la medida es mínimo.
Los escalímetros de aluminio son aún mejores. Debes tener en cuenta, eso sí, que los escalímetros más económicos están hechos con plástico blando y se desgastan más fácilmente. Y no suelen traer una funda para protegerlos, y en los peores casos su graduación se borrará con el pasar del tiempo. Si buscas un escalímetro doméstico, por ejemplo, para hacer manualidades a escala o para uso más informal, es decir, no te preocupa demasiado la precisión o que su calidad sea inferior, puedes comprar un escalímetro más barato, de calidad escolar o similar. Hace igualmente la función. Entraremos al sistema cónico. El sistema cónico es el que ofrece un mayor acercamiento a la forma en la que observamos los objetos. Esta perspectiva se desarrolló en el Renacimiento, siendo su origen la pintura, y es de ahí el que muchos términos, como el plano del cuadro, hagan referencia a esta arte. Fundamentos de la perspectiva cónica o sistema cónico. Los rayos son concurrentes con el punto de vista. Esta manera de proyectar se denomina proyección central o cónica. Y sus representaciones de forma son las que más se aproximan a la visión humana, dado que equivalen a la imagen obtenida al mirar con un solo ojo. En su recorrido, los rayos proyectantes producen una intersección en el plano de proyección del sistema, también denominado plano del cuadro, PC. Sobre este plano quedan representadas las imágenes en perspectiva cónica. Elementos que intervienen en la perspectiva cónica. Plano del cuadro, PC. Es el plano sobre el cual se proyectan los objetos y se obtienen sus imágenes. Se considera transparente y vertical. Suele estar situado entre los objetos y el punto de vista, PV. Plano geometral, PG. Es el plano horizontal de apoyo perpendicular al plano del cuadro. Normalmente se hace coincidir con el suelo, donde generalmente se apoyan tanto el punto de vista de los objetos. Plano horizontal, PH. Es el plano paralelo al geometral que contiene el punto de vista. Plano principal, PP. Es el plano perpendicular al plano del cuadro y al geometral y contiene el punto de vista. Línea de tierra, LT. Es la recta que resulta de la intersección de los planos del cuadro y del geometral. Línea de horizonte. Es la recta resultante de la intersección de los planos horizontal y del cuadro. Eje del plano del cuadro. Es la recta resultante entre la intersección del plano principal y el plano del cuadro. Punto de vista, PB. Es el que representa la situación concreta del observador, es decir, su altura, que también se llama altura de visión o altura de horizonte. Para realizar una perspectiva cónica es necesario situar el punto de vista respecto de los planos del cuadro PC y geometral, PG. Puntos de fuga. Son aquellos en los que convergen haces de rectas paralelas en perspectiva. Cuando las rectas están contenidas en el plano geometral o en los planos paralelos a este, su punto de fuga se sitúan siempre en la línea de horizonte, como lo observamos en esta imagen. Punto principal. Se halla proyectado ortogonalmente sobre el plano del cuadro el punto de vista, que siempre se sitúa en la línea de horizonte, LH. La distancia existente entre el punto de vista y el punto principal se denomina distancia principal. El punto principal es el punto de fuga de todas las rectas perpendiculares al plano del cuadro. Los puntos de distancia D se encuentran a la derecha y a la izquierda del punto principal
y a una longitud de este, igual a la distancia principal. Es decir, a la que hay entre el punto de vista y el punto principal, sirven para llevar medidas sobre las rectas que fugan al punto principal. Gracias. Sistema cónico. Bueno, elementos y definiciones de la perspectiva cónica. Bueno, el cuadro. Se da este nombre en la perspectiva lineal a la superficie vertical sobre la cual representamos las imágenes. Bueno, el plano geometral. Es un plano horizontal de elección arbitraria que suele hacerse coincidir con el suelo o base de las edificaciones. Bueno, la línea de tierra. ¿Qué es la línea de tierra? La línea de tierra es la recta de intersección del plano del cuadro con el geometral. Se designa con las iniciales LT. Bueno, en la práctica del dibujo en perspectiva, es la línea de partida del terreno hacia el infinito. Esta línea puede ser horizontal o vertical. Sobre ella se toman todas las medidas reales o verdaderas para hacerlas transportadas en el terreno hacia el horizonte. Bueno, sobre la línea de tierra se toman las medidas de frente o anchuras y las de profundidad o fugas. Bueno, sobre la línea de tierra vertical, las medidas de altura en sentido vertical. Bueno, el punto de vista. El punto V, donde se supone que están situados los ojos del observador. En este caso seríamos nosotros al estar al frente de alguna figura. Bueno, el rayo principal. Recibe esta denominación el rayo VP que partiendo del ojo del observador está dirigido perpendicularmente hacia el cuadro, determinando sobre el horizonte el punto P. Bueno, el rayo principal es el eje del cono óptico. Bueno, el punto principal está considerado como el punto de fuga principal y se halla situado en la proyección perpendicular del punto de vista con el cuadro. Se le designa con la letra P. Bueno, este punto nos señala la posición del observador con respecto al cuadro, su altura sobre la línea de tierra. Es la misma del observador y determina sobre el cuadro la línea de horizonte. Bueno, situar debidamente este punto es de la mayor importancia en el dibujo de perspectiva y a él concurren todas las rectas horizontales, o sea, paralelas al suelo, ya que a la vez son perpendiculares al cuadro o plano del dibujo. Línea de horizonte. Es la línea horizontal trazada sobre el cuadro a la altura de la vista del observador y que pasa siempre por el punto principal. Bueno, el plano horizonte. Es el plano horizontal trazado por V y que corta el plano del cuadro en una horizontal H, llamada línea horizonte. Bueno, el plano de desvanecimiento. Es un plano vertical paralelo al cuadro que pasa por el punto de vista V. La intersección de este plano con el geometral se llama línea de desvanecimiento y separa lo que está delante o detrás del observador. Bueno, puntos de distancia. Son dos puntos, D y D', situados sobre la línea de horizonte a izquierda y derecha del punto principal. El punto de distancia es el que marca la separación que existe entre el observador situado en V y el plano del cuadro o dibujo. Bueno, los puntos de distancia son puntos de fuga a los cuales se dirigen las rectas en posición horizontal paralelas al plano geometral y que forman ángulos de 45 grados, uno a la derecha y otro a la izquierda del punto principal, que es la línea de tierra, la línea del cuadro. También presentamos aquí el punto de vista sobre la cual se está viendo reflejada
Ahora sobre el cono visual. Bueno, el cono visual se da este nombre al conjunto de rayos visuales que parten del ojo del observador en una sola mirada y sin mover la cabeza. Bueno, el cono visual u óptico tiene por lo general el eje dirigido aproximadamente al centro del objeto o cuadro y su amplitud es de unos 60 grados. Medidores o puntos métricos. Bueno, a cada punto de fuga corresponde un punto métrico o medidor. Por ejemplo, punto M sirve para medir las líneas que tienen su punto de fuga en F y M, para las que fugan a F'. Bueno, la circunferencia en respectiva cónica, método llamado el séptimo. Bueno, se dibuja el cuadro respectivo A, B, C, E y se trazan las diagonales A, E y C. Por el punto o cruce de las diagonales se trazan los diámetros de la circunferencia. Al cortar los lados del cuadro nos sitúan en los puntos 1, 2, 3 y 4 de la elipse. Bueno, las escalas. Las escalas en la perspectiva tienen un importante papel, ya que permiten situar una medida en un punto determinado del cuadro o dibujo. Bueno, la altura de una figura, el ancho de un mueble, entre otros. Bueno, para dibujar una determinada escala en perspectiva, únicamente hay que construir la escala y llevar con ella todas las medidas sobre el cuadro, en horizontal o en vertical, para posteriormente fugarlas y obtener la reducción correspondiente en función de la distancia al cuadro. Bueno, cuerpos con planos inclinados, fuga de rectas oblicuas. Cuando el objeto cuerpo a representar tenga planos inclinados respecto al geometral y en ellos rectas paralelas entre sí, también oblicuas, se ha de cumplir en que todas las rectas paralelas en el espacio tienen un punto de fuga en común. La perspectiva, el punto de vista. Bueno, se tiene desde el punto de vista normal, que es el nivel de los ojos del espectador. Está directamente relacionado con la línea de horizonte de la imagen. Cuando el espectador está de pie en el plano del suelo, la línea de horizonte se sitúa a la altura de su cabeza. Bueno, el punto de vista alto. El, el espectador se halla de pie sobre una escalera de mano, mirando hacia la misma escena. La línea del horizonte está a nivel de sus ojos, pero se verá una mayor parte del plano del suelo. Bueno, esto es por lo que tiene una vista superior a la que era la vista normal. Bueno, el punto de vista bajo. Si la posición del espectador es más baja, se aplica el mismo principio, la línea del horizonte será más baja y se verá un trozo más reducido del plano del suelo. Bueno, este también se conoce como la perspectiva de hormiga. Asimismo, como el del punto de vista alto, se lo conoce como la vista de pájaro. Principios de la perspectiva. Bueno, en ella el espectador se encuentra de pie en el plano del suelo en una posición fija, con el plano pictórico directamente delante de él. Bueno, imaginemos al espectador que está aquí de pie en el suelo en una posición fija, con el plano pictórico delante de él. Bueno, este plano pictórico es como una gran ventana a través de la que pasan los rayos de la luz. Bueno, estos rayos se reflejan en un objeto, bueno, y se dirigen hacia el ojo del espectador, por lo que se pueden marcar por su paso por el plano pictórico y formar una imagen a escala del objeto. La línea base es donde la base del plano pictórico se encuentra el plano del suelo. Bueno, esta sería la línea base.
Bueno, también tenemos el punto de fuga. Bueno, en esta perspectiva ideal de un solo punto, la perspectiva lineal divide el espacio en un cubo, con un suelo cuadriculado, paredes y techo. Bueno, todas las paredes recesivas que van disminuyendo, baldosas, parte superior de la mesa, extremos superiores e inferiores de la ventana convergen hacia el punto de fuga central, situado en la línea horizonte. La línea horizonte es donde se encuentran situados los ojos del espectador. Distante. El punto distante se sitúa siempre a 45 grados mirando al horizonte. Se puede usar para calcular lo lejos que está el punto de vista X respecto al plano pictórico. Bueno, el punto distante es el punto de la línea horizonte en el cual convergen las diagonales de los cuadrados en el suelo, como lo estamos observando aquí en la imagen. Bueno, una vez que se conoce el punto distante, se puede situar X de la línea del punto de fuga a la línea del punto distante, que es igual a la distancia del punto de fuga relacionado con X. Bueno, perspectiva de 3 puntos. Bueno, este cubo inclinado tiene 3 puntos de fuga, porque el espectador lo ve desde un ángulo determinado. Bueno, hay 2 puntos de fuga en la línea de horizonte, como podemos observar aquí en la imagen, una a la izquierda y otra a la derecha de la línea de horizonte, y como el cubo está inclinado hacia arriba, hay otro punto de fuga en la parte superior. Bueno, el escorzo. La figura se divide en bloques y se coloca frente al plano pictórico, con los pies coincidiendo con el borde del mismo. Bueno, la ilustración muestra cómo las dimensiones de una figura se alteran mediante el escorzo. La figura se encuentra en bloques y está frente al plano pictórico, con los pies coincidiendo con el borde. Se dibujan las líneas que unen las divisiones con el punto de fuga. Muchas gracias por la atención. Vista aérea o vista pájaro. En esta vista vamos a encontrar un punto de fuga que ya lo tenemos situado y se sitúa justo aquí. El observador se encuentra mirando la imagen desde arriba. Por esta razón hemos procedido a trazar esta línea y a proceder a trazar sus segmentos. Vamos a empezar con la vista aérea con 2 puntos de fuga. Primero lo que debemos hacer es realizar, ubicar nuestra línea horizonte, la línea horizonte que se ubica a la altura de nuestros ojos. Bueno, y esto como una vista aérea se va a ver de una forma superior, se va a ver la cara superior de nuestra figura o el cuadro. Bueno, y de ello debemos encontrar los 2 puntos de fuga, que en este caso se encuentran a una esquina de cada, de cada borde de nuestro cuadro. Y es por ello que están trazados de esta manera las líneas del punto de fuga. Bueno, y básicamente es esto, la vista aérea con 2 puntos de fuga. Porque si hubiese sido vista normal, ya sería, por aquí se estaría ubicando nuestra línea horizonte, que es la que marca, ya que la línea horizonte, en pocas palabras, son nuestros ojos, de donde va a depender los puntos de fuga.
vista aérea con 3 puntos de fuga. Bueno, en esta imagen ya se complejiza un poco más lo que es la figura con los puntos de fuga y sigue siendo una vista aérea. Desde entonces la línea horizontal va a estar en la parte superior, porque esto se está viendo de una altura mayor a lo que sería la vista normal. Y debemos localizar los puntos de fuga. En este caso aquí hemos encontrado el punto de fuga 1, el punto de fuga 2 y el punto de fuga 3. Vamos a continuar con un punto de fuga vista normal. Bueno, estos son los más sencillos, podría ser. El punto de fuga vista normal. Lo que debemos hacer es, ahora la línea horizontal ya no se va a encontrar en la parte superior porque va a ser una vista normal. Y la línea horizontal, que sería nuestra posición, se va a encontrar de tal manera a la altura de nosotros. La altura normal de una persona que es de 1,60 a 1,70. Bueno, y por ello aquí hemos encontrado el punto de fuga sobre la línea horizontal. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es la vista normal en perspectiva cónica. La vista normal en perspectiva cónica es aquella en la que el observador está de pie en el suelo. Aquí observamos esta imagen. Vamos a proceder a bajarle un poco el brillo para indicar en dónde exactamente se encuentran sus dos puntos de fuga. Aquí en este caso tenemos una vista normal y vamos a proceder a trazar sus dos puntos de fuga. Bueno, aquí continúa la imagen, pero vamos a dejarla hacia ahí. Como vemos, aquí continúa nuestra imagen hacia atrás, pero no la logramos divisar. Por lo que siempre se encontrarán al final. Y aquí está nuestro punto de fuga y en el otro está nuestro otro punto de fuga. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer nuestra siguiente imagen. En este caso, esta es una vista normal. El observador se encuentra de pie, pero en este caso él se encuentra mirando hacia arriba. Y vamos a proceder a bajarle un poco el color para poder trazar nuestra imagen. Luego de esto, vamos a poner en segmento, por lo que vemos. Vamos a trazar cada una de sus líneas. Aquí podemos llamar cualquier línea como línea horizonte, pero en este caso vamos a llamar esta de aquí línea horizonte. Pero en una imagen como esta se considera cualquiera una línea horizonte. Vamos a proceder a trazarlo. Aquí ya tenemos nuestros dos puntos de fuga. Luego de esto vamos a trazar una línea para ubicar nuestro tercer punto de fuga. Este es nuestro primer punto de fuga. Punto de fuga 1, lo renombramos.
punto de fuga 2. Y vamos a proceder a realizar nuestro tercer punto de fuga. Como lo podemos observar aquí. Procedemos a trazar nuestro tercer punto de fuga. Y en este caso, nuestra imagen nos queda de esta forma. Luego de esto, vamos a ir a nuestra siguiente imagen, que es del tema vista hormiga. Aquí tenemos nuestra imagen. Vamos a proceder a bajarle un poco el color para poder hacer nuestra traza. La hemos ubicado en malla isométrica para así que se nos haga con mucha más facilidad poder hacer nuestras trazas. Como vemos, todas tienen un único fin. La vista hormiga es uno de los pocos ángulos explorados por muchos aficionados a la fotografía. Por la segunda quincena tendrás que sacar una foto. Aquí el observador no le importa mancharse la ropa y tirarse al suelo, porque en este caso está en el suelo mirando hacia arriba y lo que él observa es un punto de fuga en esta vista hormiga. En este caso el fotógrafo está tirado o lanzado en el suelo. Por eso observamos un punto de fuga, porque es... Luego de esto, vamos a proceder a realizar una vista hormiga con 2 puntos de fuga. El observador se encuentra exactamente en el suelo y va a proceder a bajar un poco la imagen para poder hacer sus trazas. Luego de esto, a realizar cada uno de sus segmentos. Para poder llegar hacia un solo fin. Luego de esto vamos a ubicar una línea central para así poder divisar sus puntos de fuga. Luego de esto vamos a trazar nuestro primer punto de fuga. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro primer punto de fuga. Punto de fuga 1. Punto de fuga 2. Y aquí lo que se llama nuestra línea horizonte. Vamos a ponerle línea o nomás horizonte.
Y así damos por concluida nuestros 2 puntos de fuga en esta vista hormiga. Vista de hormiga con 3 puntos de fuga. En este caso, la línea horizontal se va a situar desde muy abajo de nuestro cuadro, debido a que la posición en la que vamos a ver la figura va a ser desde muy abajo, como si estuviésemos acostados o si fuésemos una hormiga. Por ello se le denomina vista hormiga, o también se le conoce como contrapicado. Bueno, vamos a obtener 3 puntos de fuga, los cuales uno se va a situar en la parte superior de nuestra figura y uno en cada costado de nuestra figura. Tomando así por nombre, este va a ser punto de fuga 1, punto de fuga 2, punto de fuga 3. Y esta va a ser la línea horizonte, donde se va a encontrar situado nuestra posición al ver la figura.